Esta palabra, Señor, tiene poder para convertir el alma. Pero, Señor, te pedimos, Señor, pues todo esto en Cristo Jesús. Amén. Estamos ahí en Mateo, capítulo 5, versículo 5, y vamos a comenzar leyendo el versículo 5. Dice aquí nuestro Señor Jesucristo, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí vemos claramente que Cristo está hablando acerca de los que son mansos. Pero voy a comenzar leyendo lo que este libro que compré, el Sermón del Monte de Juan Calvino. Para esos estudios voy a comenzar lo que dice, leyendo lo que dice en la página 5. Dice lo siguiente. Dice: si hiciéramos caso de lo que nos enseña la naturaleza, disfrutaríamos del estado más feliz que el ser humano puede desear. Porque Dios nos ha creado a todos a su imagen y semejanza, de modo que no tenemos más que mirar a nuestro prójimo para vernos a nosotros mismos. Somos una sola carne, todos somos iguales, todos hemos nacido y todos vamos a morir. Y aunque las apariencias y las actitudes sean muy diferentes, es imposible borrar la unidad que Dios nos ha conferido. Si eso estuviera bien grabado en nuestras mentes, todos viviríamos en paz unos con otros en una especie de paraíso terrenal. Y si esto fuera verdad, mis amados, pues no habría tanta guerra, no habría tanta maldad, no habría problemas entre el matrimonio, en las familias, en las iglesias. Sin embargo, ocurre lo contrario. Todos a nuestro alrededor siguen sus propios intereses y buscan su propio beneficio. Eso es cierto. Todos andamos buscando nuestros propios intereses y andamos buscando nuestro propio beneficio. Todos quieren enseñorearse de los demás. De ahí nuestro orgullo, nuestra osquedad, nuestro veneno en cuanto nos provocan. Al momento de ser nosotros provocados por alguien más, mis amados, nosotros vamos a mostrar nuestro veneno, nuestra osquedad, nuestro orgullo, y vamos a actuar nosotros como no siendo creyentes. ¿A quién le ha pasado eso? A todos, a todo creyente le ha sucedido esto. Vamos a actuar como no creyentes y vamos a actuar más en la carne que en el espíritu. Es lo que dice Juan Calvino. Abundan la dureza e incluso la crueldad. Al momento de ser nosotros provocados, la dureza y la crueldad va a abundar. Somos vengativos y no cesamos de causar problemas. He escuchado a un hermano que dice: Cristo dice que sean mansos, pero no mensos. Eso es un dicho carnal y no es algo que Cristo nos dejó en su palabra. Eso es solamente para justificar nuestras actitudes carnales. Eso es para mostrar nuestra dureza de corazón y nuestra crueldad. Es para decir: mira, sí, puedo ser manso hasta un límite, pero voy a actuar en la carne y yo me voy a vengar de tal persona que me hable o me mire de tal manera. Podemos ser mansos, pero no mensos. Eso no debe de caber, o no debe de salir de nuestros labios como creyentes. Mis amados, esa es una actitud altiva, arrogante y asquerosa ante los ojos de Dios. Es como si cayera un rayo del cielo cada vez que se ofende a alguien. Por eso, si en el curso de la vida soportamos muchas dificultades, no tenemos que buscar muy lejos la explicación. El dolor que sufren los hombres proviene de sus semejantes.
toda la ira, los celos, contiendas, todo eso, mis amados, son provocados por quienes, por nuestros prójimos. Y que eso nos sucede, sí, nos sucede. Llegamos a molestarnos, a airarnos, y llegamos al punto hasta nosotros de odiar a nuestro prójimo, de sentirnos, mis amados, pues mal, porque alguien nos habla o nos mira de una manera y no nos sentimos mal por sentir eso. Eso es pecado. Sentir odio, sentir rencor, sentir algo que no está bien por el prójimo es pecado. Pero cuando Jesús habla sobre los mansos, no se refiere a todos los que son bondadosos, buenas personas, sinceros y sufridos, los cuales son unos pobres tontos. Algunos incrédulos dudores de Dios tienen estas características, pero a estos no se refiere Jesús, porque un ateo puede tener una actitud tan mansa, tan humilde, y él se puede dejar pisotear por alguien más, pero Cristo no se refiere a ese tipo de manso. Él se refiere a los creyentes que tienen esas mismas características, pero son capaces de mantener la sinceridad y practican la paciencia cuando son calumniados y no devuelven mal por mal, sino que vencen el mal con el bien. Cristo se refiere a los creyentes, aquellos que han creído en Él, que son salvos. Cristo no se refiere a un incrédulo, a un no creyente que sea manso. ¿Por qué? Porque esa persona, si no tiene al Señor, si no ha creído en Cristo, él no puede recibir la tierra por heredad, solamente por ser manso, o bondadoso, o buena persona. Pero si aborrece a Dios, no importa si él es manso, si él se deja pisotear por los demás, él no va a heredar la tierra porque no es un creyente. Cristo está hablando de los creyentes que tienen estas características que pueden vencer el mal con el bien, como lo dice en Romanos capítulo 12, vamos ahí. Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. Dice el apóstol Pablo, Romanos 12, 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Mis hermanos, en su contexto, Pablo habla sobre los deberes cristianos. Pero no existe un término único en el griego para deberes cristianos, sino que se utiliza diferentes palabras para expresar conceptos como la sumisión, que es la palabra upotazo, o el amor fraternal, que es Filadelfia, y la diligencia para servir a Dios, que es la palabra douleo. Así que el creyente debe primeramente someterse a la voluntad de Dios. Segundo lugar, poniéndose en disposición de otros con humildad, impulsado a amar y a mostrar respeto a los demás. Tercero, no solo será capaz de servir a los demás, sino que primeramente servirá a Dios. Aquí Pablo dice que si alguien nos hace un mal, que no le debemos de pagar de la misma manera. Pablo dice, no paguéis a nadie mal por mal. Es como decir, si alguien te insulta, tú no debes de insultar a esa persona. Si él te empuja, tampoco debes de empujarlo para atrás. Si él te mira con una mirada llena de odio, tú tampoco debes de mirar a esa persona con odio. Pero es tan fácil hacerlo. Es fácil hacerlo. Es fácil.
Si alguien habla mal de nosotros, no debemos de hablar mal de tal persona, sino hacer el bien, procurar lo bueno, dice él. Eso implica esforzarse con diligencia y constancia para entender la voluntad de Dios y su propósito en las Escrituras y no el nuestro. ¿Qué dice Santiago 4:17? Dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Es pecado. Santiago no dice, está bien, no se preocupen, hagan lo que ustedes quieran. No, esto, mis amados, debemos de hacer nosotros lo que Dios nos dejó en su palabra. Y tenemos que hacer su voluntad. Los creyentes en Cristo sufren a menudo el odio y la persecución de la sociedad. Nosotros sufrimos oprobio, vituperio. Nosotros cuando salimos a evangelizar, nos dicen, ya no prediques. El hijo de mi hermano Carlitos, escuchó esa vez que estamos predicando y ese señor dijo, ya no prediques. ¿Por qué? Porque no soportan ellos la palabra de Dios. La respuesta normal es que vengarse. Si alguien te hace un daño, un mal, si alguien te mira de una manera incorrecta, lo normal es que hacer lo mismo, vengarte. Pero los cristianos somos llamados a servir y a ministrar la gracia de Dios a un mundo perdido y hostil. Nosotros estamos aquí, mis amados, para ministrar la gracia de Dios. No somos para ministrar lo que querramos ministrar, como querramos nosotros, con actitudes pecaminosas. Debemos de ministrar la gracia de Dios a un mundo perdido y hostil, humildes, con mansedumbre, siendo amorosos, no vengativos. Vamos a la primera carta de Pedro. Capítulo 4. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Si se mira bien el video, amor. No sé si sea. Dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19. Aquí está hablando él sobre padeciendo como cristianos. Dice, amados, no os sorprendéis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os ha acontecido. Pedro dice, no se extrañen del fuego de la prueba que ha venido a sus vidas, como si fuera alguna cosa de qué extrañarse, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Aquí dice Pedro que en vez de actuar como sorprendidos o como que algo nos agarró de sorpresa, dice que en vez de hacer eso, que actuemos como con una actitud de gozo, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Eso, mis amados, debe de ser motivo de gozarnos cuando seamos vituperados, de gozarnos en cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo. Cristo fue odiado, fue vituperado, Cristo sufrió, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, y esa palabra se refiere a una afrenta o deshonra, o que te falten al respeto, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, no por ti, por el nombre de Cristo sois ¿qué? Bienaventurados. Si somos vituperados por causa de Cristo,
Pedro dice que somos bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Si somos vituperados por Cristo, siendo participantes de sus padecimientos, eso va a dar evidencia que el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es ¿qué? Glorificado. Al momento de ser nosotros vituperados por Cristo, el Espíritu Santo es blasfemado. Pero eso, mis amados, debe de llevarnos a nosotros a gozarnos, y eso va a causar que nosotros le glorifiquemos a Él. Cuando estemos sufriendo padecimientos por causa de Cristo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Este es un mandamiento. Ninguno de ustedes, dice, sufran como siendo un homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Es lo que dice ahí nuestro hermano Pedro. No sufran como sufren los del mundo. Los incrédulos ciertamente, ellos padecen porque ellos roban, ellos mienten, ellos cometen adulterio, ellos son estafadores. ¿Y esas personas a dónde van? A la cárcel. Los que roban, los que asesinan, van a la cárcel. Ellos sí sufren. ¿Por causa de qué? De su pecado. Y es lo que él dice, no sufran ustedes como malhechores, como homicida, como ladrón, o por andar de metiche. Es lo que dice ahí, o por entremeterse en lo ajeno. Es algo que a veces quizás descuidamos, esas áreas de nuestras vidas, y nos entremetemos en las cosas de otras personas. Esto, mis amados, dejémoslo para los del mundo, porque en mi trabajo, día con día, se escuchan chismes por aquí, chismes por acá, y las personas enfurecidas, y uno puede ver cómo es que ellos sufren por causa de todo esto. Lo que ellos sufren es por causa del prójimo, la ira, la rencilla, las discordias. Todo esto, mis amados, ellos lo sufren y lo padecen. Y ahí tienen a muchos ya tachados como los malos, los chismosos, los entremetidos en lo ajeno, porque lo hacen. Y aquí Pedro nos deja en claro que no suframos, no padezcamos como ellos lo padecen. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Nosotros ciertamente debemos padecer como cristianos, y eso es por causa de ¿quién? ¿De nosotros o de Cristo? De Cristo. Por mostrar a Cristo con nuestras actitudes santas, nuestro hablar, nuestro caminar, nuestro actuar. Si nos dicen que somos diferentes, ¿y por qué no hablamos o decimos malas palabras? Y nos tienen como religiosos o extremistas, que lo digan. Pero eso es por Cristo. Es por Cristo. Si nos miran que no actuamos como los del mundo cuando suceden cosas en nuestras vidas y nos dicen, ¿cómo es que estás tan calmado? ¿Cómo es que no actúas como debes de actuar? Bueno, porque el Espíritu Santo reposa en mí. Y el Espíritu Santo, mis amados, debe de guiarnos a nosotros en todo momento, a ser mansos y humildes. Hermanos, no debe de ser una vergüenza sufrir como cuando hacemos lo correcto, sino más bien es una vergüenza sufrir como cuando hacemos lo incorrecto.
Si somos cristianos o decimos que somos cristianos y andamos de entremetidos en lo ajeno, eso es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si la palabra dice que no estemos o andemos entremetiéndonos en lo ajeno, en las cosas de otras personas, sabemos que no debemos de hacerlo y lo hacemos, ya es pecado. Si la palabra dice que seamos mansos y humildes y no vengativos y no lo hacemos, es pecado. Nosotros los cristianos debemos estar dispuestos a sufrir como un homicida, ladrón, malhechor, o como por andar de metiches o entremetidos cuando no lo somos. Y sufriendo el vituperio, debemos de hacer el bien. ¿Acaso Cristo, Él actuó con una actitud vengativa hacia los que lo perseguían? Él solamente una vez fue apedreado, lo querían matar, pero Él nunca tiró una piedra para atrás. Él más bien huyó. Si debemos nosotros de huir de un lugar donde hay personas que nos están quizás hablando de nosotros y nos están tachando de malhechores o X cosa, es mejor huir que tratar de defendernos. Es el mismo sufrimiento que Cristo padeció en la cruz. Él fue vituperado, menospreciado, nadie lo estimó. Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 3. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Hebreos 12, versículo 3. Comenzando con el versículo 1. Aquí está exhortando el autor de Hebreos a tener los ojos puestos ¿en quién? ¿En nosotros? ¿En nuestro ego? En Cristo, en Jesús. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo ¿qué? Todo peso y de pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despójense de todo peso y del pecado. Eso incluye, mis amados, actitudes incorrectas, altivas, vengativas, miradas de enojo, de odio. Esto incluye todo eso. Todo peso y del pecado que nos asedia. Y dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante hacia la salvación, hacia la vida eterna, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El autor dice, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. En momentos difíciles, mis amados, ¿qué debemos de hacer? Cristo debe de ser el objeto de nuestros pensamientos y deseos. Especialmente cuando pensamos que estamos sufriendo mucho. Él sufrió mucho más que nosotros, ¿sí o no? Él fue latigado, fue abofeteado, fue crucificado, siendo justo, siendo perfecto, sin pecado. Y nosotros que somos pecadores merecemos
una mal mirada, merecemos que nos ofendan porque somos pecadores. Y a veces nos sentimos como diciendo, ¡ay, pobre de mí! ¿Por qué me tratan así? El autor dice, considerad a Cristo, no a ti mismo. Y a veces nos queremos hacer la víctima. Y no estamos considerando a Cristo. No estamos pensando, meditando en lo que Cristo padeció. Consideremos a Cristo, Él sufrió y nos guardará de la autocompasión y de estar preocupados por nosotros mismos. ¿Acaso Pablo estaba tan enfocado en su sufrimiento, en su autocompasión de él mismo? Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que debemos de nosotros también decir. Pero a veces pensamos mucho más en nosotros mismos que en Cristo. Y es cierto. Nos hacemos la víctima y pensamos que merecemos ser tratados mucho mejor que Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Seguimos siendo pecadores? ¿Seguimos quebrantando la ley de Dios día con día? ¿No somos perfectos? Así que, mis amados, no estemos enfocados en nuestra autocompasión, ni estemos tan preocupados por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Cristo es quien nos va a ayudar y vamos a recibir las fuerzas a pesar de lo que estemos sufriendo. Y si nosotros como varones tenemos esas actitudes, que nuestras esposas nos digan, considera a Cristo. No te enfoques mucho en ti, oh hombre. Porque a veces somos tan quejambrosos y nos estamos quejando y quejando y quejando de cómo nos hablan, cómo nos tratan. Es verdad, y no estamos actuando como varones de Dios. Lo digo por mí. Debemos de cambiar eso. Regresemos a Romanos 12. Romanos 12, versículo 17. Cuando Pablo dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Dice, de todos, no dice del que tú quieras. O el que te caiga mejor, el que te trate bien. Y nosotros solemos hacer esto. Todo aquel que nos habla bien, que nos saluda, a esa persona vamos a tratarlas bien. Pero Pablo dice, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Estamos en Romanos 12, versículo 17 en adelante. Versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, dice Pablo, estad en paz con todos los hombres. No solamente procurad lo bueno delante de todos los hombres, sino en cuanto dependa de vosotros, estad en paz también. Porque podemos actuar o decir somos bondadosos, pero a veces podemos causar, mis amados, sin querer, guerras con el prójimo. O decir estoy en paz con esa persona, pero vamos con alguien más y hablamos de tal persona, eso no es estar en paz con todos los hombres. Eso es ir y aparentar estar bien con esa persona y vamos con otra persona y hablamos de esa persona, eso no es estar en paz. Estamos causando, ¿qué? Problemas, chisme. Así que este es un mandamiento, no es una opción. Pablo lo dijo inspirado por el Espíritu Santo.
Toda escritura es inspirada por Dios. Toda, no parcialmente. Para el cristiano ya no hay lugar para el por si queremos, si podemos, si nos da la gana. Aquí lo que cuenta y vale mucho más que nuestras opiniones es el hacer la voluntad de Dios para nosotros los creyentes. Aquí ya no es, él me cae mejor que él, a él le voy a hablar y a él no. Hemos visto, mis amados, en congregaciones favoritismo. Hemos visto que porque una persona no habla mucho como otro, pues decimos, quizás no le caigo bien. ¿Por qué decide hablar con esa persona? Bueno, dejemos eso y vayamos a hablar con esa persona si es que queremos y tenemos el anhelo y deseo de que otros nos hablen. Seamos abiertos. Y a veces, ¿qué hacemos? Nos encerramos en nuestro mundo. Y pensamos que no les caemos bien a tal persona cuando no es el caso. Así es como vamos a poder estar en paz con todos los hombres. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos. Una y otra vez la vemos. Vemos esto en las Escrituras. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todo aquel cristiano, todo aquel que es creyente, que ha sido adoptado por Dios, debe de seguir la paz con todos, no con tan solo 5 personas y estar enemistados con 20. Dice con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si tú eres creyente, tú te vas a esforzar a vivir en santidad. Todo aquel que ha sido adoptado como hijo de Dios tendrá ese anhelo, ese deseo de seguir santificándose mucho más cada día. Versículo 19, dice el apóstol Pablo, ahí en Romanos 12. Romanos 12, versículo 18 y 19 dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Aquí Pablo bien sabía, inspirado por el Espíritu Santo, que íbamos a padecer, a sufrir, y que íbamos a ser vituperados. Y por eso es que dice, no os venguéis vosotros mismos. No tomen venganza en sus propias manos. No sean vengativos. No digan, debemos de ser mansos, pero no mensos. Eso es querer tomar venganza en tus propias manos. Cuando diciendo eso quieres justificar tus acciones carnales para defenderte y vengarte por aquellos que te menosprecian. Aquí dice Pablo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando Pablo habla sobre la ira de Dios, él se refiere al mismo Dios del Antiguo Testamento. Y él recita lo que dice en Deuteronomio 32:35. No vamos a ir ahí. Y muchos hoy día dicen, Dios es solo amor, Dios nunca enviará a nadie al infierno y ya no castiga como lo hacía antes. Esto lo dicen los que van a iglesias liberales, donde no se predica sobre el pecado, la santidad, el infierno. Ellos dicen esto, Dios es solo amor, Dios nunca enviará a nadie al infierno, ya no castiga como lo hacía antes. ¿En serio? ¿Qué le pasó a Zafira y Ananías en el libro de los Hechos?
Murieron. Porque le mintieron ¿a quién? Al Espíritu Santo. No le mintieron al hombre, al Espíritu Santo. Y ellos murieron por haber mentido. Dios ha cambiado su carácter y sus atributos por un carácter y atributos al parecer de hombres injustos, imperfectos, pecadores, impíos, maléficos. Es lo que muchos piensan, que Dios ha cambiado su carácter, y Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Pero otros le quieren atribuir a Dios el decir que Él es solamente amor y no ira. Y esas personas son hombres o mujeres imperfectos, injustos, pecadores, impíos. Y ellos solamente buscan a un Dios de su propia mente, no es el Dios de la Biblia. Si ellos dicen solamente es un Dios de amor y ya no castiga a nadie, no es el Dios de la Biblia. La naturaleza de Dios es inmutable y en ella no hay cambios ni difamaciones. Dios es el mismo, de ayer, hoy y por los siglos. Lo que Pablo está diciendo aquí es que si alguien les hace algo a esos creyentes o a nosotros, si nos hacen un mal, debemos reconocer y descansar sabiendo que Dios es el que va a castigar a tal malhechor, y eso no depende de nosotros. Cuando Él dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Dejemos lugar a la ira de Dios. ¿Recuerdan de nuestro hermano Daniel que vive en la India? Que les dije que un hombre incrédulo, no creyente, iba a testificar en contra de él en una corte. El día de la corte, por la mañana, ese hombre amaneció muerto. Y él bien sabe, nuestro hermano Daniel es un evangelista y pastor, él bien sabe que fue la mano de Dios quien le quitó la vida. Dios vela por los suyos. Y no debemos nosotros de orar de esta manera. Señor, mira, esa persona me hizo un mal, habló de mí, fulmígalo. Mátalo, quítale la vida. No. Eso lo vemos en los salmos. El rey David, son los salmos imprecatorios. No debemos de orar de esa manera nosotros. Podemos orar, mira Señor, quita a tal persona que me está causando un mal, quítalo de mi camino, encárgate de él, pero al mismo tiempo, si es tu voluntad, sálvalo para tu gloria. Perdónalo porque no sabe lo que hace, pero quítalo. Es lo que Pablo está diciendo, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Dios es el juez con la autoridad para castigar al pecador, puesto que en última instancia todo pecado es en contra de él y no es en contra nuestra. Todo aquel que nos hace un mal a nosotros están pecando primeramente en contra de ¿quién? De Dios. Tenemos que considerar nosotros a Cristo y saber que cuando nos hagan un mal, están pecando en contra del Señor. Primeramente. Y yo creo, mis amados, que si pensamos más en Cristo cuando estemos sufriendo todo esto, vamos a madurar. Comenzando conmigo. Cristo nos dará la fortaleza. Él nos va a ayudar. Pero debemos de creer y confiar. Hermanos, Cristo nunca ofendió ni en un punto de la ley.
ni en un punto. Pero murió como si lo hubiera hecho para morir en la cruz por nosotros. Vamos a Gálatas 3:13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Yo sé que hemos leído esto bastante. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Dice ahí, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así que Cristo vino a redimirnos de la maldición de qué, de la ley. Pero entiendan algo, la ley no es maldición en sí, sino que porque nosotros o los judíos estaban bajo la ley, estaban bajo maldición porque ellos no podían y nosotros podemos y podíamos guardar la ley. Y por ende estábamos ¿qué? Nosotros estábamos destinados, si moríamos en Cristo, a ir ¿a dónde? Al infierno. Así que Cristo, dice el apóstol Pablo, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo en esa cruz, en ese madero, se hizo maldición por nosotros. Dios lo hizo pecado. No que hubiese pecado en Cristo, sino que Él murió como siendo un vil pecador. Hermanos, debemos de imitarle a Él, no para obtener la tierra prometida, sino que debemos mostrar con nuestra mansedumbre que somos herederos del reino de Dios, que somos sus hijos y que somos propiedad de Cristo. ¿Qué fue lo que dijo Cristo en Mateo 11:29? Vamos ahí. Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, pero no menso, y humilde de corazón. Ahí no vemos que Cristo dijo esto. Cristo dijo que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo del Señor es ¿qué? ¿Pesado o ligero? Es ligero, ¿por qué? Porque nosotros vamos a descansar en Cristo. Cristo es nuestro reposo. Nosotros ya no guardamos el sábado como lo hacen los judíos. Cristo es nuestro reposo, es mucho más que un sábado, que el Shabbat. Y hoy muchos hispanos, latinos, mexicanos, hondureños quieren guardar el sábado y dicen ellos guardar parte de la ley, pero ¿ustedes creen que Dios se agrada de eso? Y siguen viviendo en pecado. Ellos piensan que con tan solo guardar el sábado ellos ya son salvos. Y ven como a Cristo como que es menos y ven mucho más un día que Cristo. Cristo ahora es nuestro reposo, es mucho más que el sábado. En Él podemos descansar, por eso es que Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué más? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Es algo que Él nos ha prometido. No solamente a sus discípulos en ese entonces cuando Él nos estaba discipulando, sino que es algo para nosotros. Si nos calumnian, nos miran mal, nos vituperan, en Cristo podemos descansar, podemos hallar descanso para vuestras almas.
Pero tenemos que obedecer lo que Él dice. Escuchar su voz y obedecerle. Mis hermanos, la salvación requiere sumisión a Cristo como Señor, dueño y maestro. Si Él nos compró a precio de sangre, Él es el dueño. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro maestro, porque Él dice, aprended de mí. No dice, aprende a tus propias ideas, a tus costumbres, a tu opinión. Dice, aprended de mí. El seguirle a Él es la mejor vida que se pueda vivir. Por la razón que Cristo es un Rey amable y humilde que sirve a su pueblo. Si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre. Cristo nos sirve a nosotros como nuestro abogado ante el Padre. El Espíritu Santo, ¿qué nos hace? Nos consuela. Si Cristo consoló a sus discípulos, Él les envió a otro consolador que lo iba a hacer cuando Él ya no estuviese. Y lo mismo es con nosotros. Cristo nos sirve a nosotros para nuestro bien, para nuestra santidad. Aunque son duros acerca de nuestros pecados, los mandamientos de Cristo deben dirigirnos a caminos deleitosos, siendo mansos y humildes. Y al fin vamos a obtener ¿qué? La tierra. Vamos a recibir la tierra prometida, que es ¿qué? La vida eterna, la salvación. Bueno, la salvación ya la tenemos, pero la vida eterna, estar en gloria con Cristo. A ello se refiere Cristo cuando dice ahí en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, benditos aquellos que no son vengativos, no pagan mal con mal, sino el mal con el bien. Ellos son bienaventurados, benditos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que Cristo no se refiere a los mansos, que son incrédulos, que odian a Dios, aquellos que aborrecen a Cristo. Él no está hablando de ellos, está hablando de los cristianos, los creyentes que son mansos y humildes. Es una promesa. Nosotros, mis amados, al final vamos a recibir la tierra por heredad. No es por esfuerzo humano, no es por obras. Todo eso lo vamos a obtener por medio de ¿quién? De aquel que murió en la cruz, de Cristo. Cristo ha hecho todo a nuestro favor. Pero debemos nosotros también obedecer su palabra y seguir siendo mansos y humildes, de corazón como lo era Él. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este momento que pues hemos podido escuchar tu palabra, a pesar del cansancio, Señor, que sentimos en esos momentos, Señor, a pesar, Señor, de quizás dolor de cuerpo, pues, Señor, nos hemos gozado en esta reunión. Señor, gracias porque me ayudaste, Señor, a exponer tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque, pues, mis hermanos mostraron reverencia y sabemos que tú tienes todo en control. Tú lo hiciste, Señor, y no nuestra propia carne. Señor, gracias por esta gran enseñanza, Señor, que esto es algo que nos ha calado